Mesas de monitoreo agroclimático, zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos en un nuevo encuentro de la Mesa de Monitoreo Agrometeorológico para el sudeste de Buenos Aires. Como todos los meses, lo que buscamos es traer información agrometeorológica de la zona, desde la Chacra Experimental de Miramar, el INTA de Balcarce y la zona de influencia, para asesorar un poco la toma de decisiones, ¿no? Se trata de tener información, la información científica de mejor calidad y mayor frecuencia. Entonces, para comenzar con el monitoreo de las condiciones de lo que fue en el mes de diciembre, le voy a dar la palabra a Rosario Iturralde. Ella está desde La Barría y pertenece a la Estación Experimental del INTA Balcarce. Buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los meses hacemos un repaso de las condiciones meteorológicas del área de influencia, la Experimental Balcarce, tratando de hacer un poco foco en los partidos del sudeste, que son Tandil, Balcarce, Lobería, Necochea, pero bueno, mostramos los datos de toda nuestra área de influencia. Esta información la pueden encontrar en la página de la revista virtual Visión Rural. Ahí tienen el link y bueno, todos los meses se publica un informe con el resumen de esta información y bueno, cualquier consulta, ahí están todos los contactos disponibles. En este resumen siempre les contamos datos de temperatura, de precipitaciones, del estado hídrico de la región y de la vegetación. El mes de diciembre, la temperatura media del área de influencia del INTA Balcarce fue 21,1 grados centígrados. Hubo un incremento considerable de la temperatura, ya que había sido un noviembre fresco con temperaturas medias que habían rondado los 16, 17 grados en la región. La temperatura máxima se registró en Miramar, 40,4 grados centígrados, y la mínima en Benito Juárez, 6 grados centígrados. Si recuerdan, noviembre había comenzado con una helada la primera semana y había tenido 2 heladas previas la última semana de octubre. Ya en el mes de diciembre el panorama en ese sentido eh, cambió e incluso las temperaturas máximas, sobre todo la máxima media, fue entre 1,5 y 2 grados superior a los datos históricos que tenemos de las estaciones de referencia. Y la mínima media también fue levemente superior, entre medio y 1 grado, a los datos históricos de las estaciones. Nosotros trabajamos con fuentes que son estaciones meteorológicas del INTA, del Servicio Meteorológico Nacional, del Ministerio, y para lo que es el caso de precipitaciones, también tenemos datos de establecimientos de referencia de productores agropecuarios. En ese sentido, la media de diciembre fue de 71 milímetros, que fueron aproximadamente un valor un 11% inferior a los históricos de la región, que es 80 milímetros, y también fueron inferiores a los registrados en diciembre del 2024. También habían sido cerca de 70 milímetros el promedio del mes de noviembre. Y en cuanto al acumulado anual, el promedio de esta región es de 1048 milímetros, también entre 100 y 150 milímetros superior a los datos históricos de la región, alcanzando en algunos partidos como en Olavarría, o sea, hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. La media del partido de nuestros registros es superior a los 1200 milímetros, incluso en algunos campos se reportaron 1400 milímetros, y los valores mínimos fueron del partido de Lobería, 893 milímetros. En cuanto a la distribución en el mes de diciembre de las precipitaciones en los distintos partidos, acá lo vemos desglosado un poco lo que les contaba en la filmina anterior. Las barras azules son el 2025, las barras naranjas son el 2024, y en el caso de las localidades donde tenemos datos históricos, que son las barras verdes, podemos ver que, bueno, que sobre todo, por ejemplo, en el sudeste, hacia el sudeste de la región, 2024 había tenido precipitaciones muy superiores a las históricas. Este año fueron similares o un poco
inferiores y lo mismo pasó en el centro oeste durante este 2025. En cuanto al estado hídrico de la región, este es un mapa que siempre les comentamos un poco, tratamos de mostrarle productos que muestran la variabilidad espacial de distintos tipos de variables. Valga la redundancia, en este caso es el porcentaje de agua en el suelo, que son un mapa que elabora CEPA, que pueden ingresar a los distintos productos ingresando a cepa.inta.gov.ar. Acá están los mapas del 10 de diciembre, del 20 de diciembre, que se habían reportado algunas precipitaciones. Si ven las zonas azules son valores de porcentaje de agua en el suelo que en muchos casos alcanzó el 90%, y el 31 de diciembre se ve que disminuye ese porcentaje de agua en el suelo. Este mapa está elaborado con un modelo que involucra las precipitaciones ocurridas en la región, datos derivados de imágenes satelitales, datos de mapas de suelos. Bueno, y este modelo integra un montón de información, y si bien muchas veces podemos dudar o podemos cuestionar los valores absolutos, si nos parece que una región está más cerca del 40% o del 60% de porcentaje de agua en el suelo, es interesante porque nos permite un poco ver la variabilidad de situaciones que hay en una región, y nada, son productos muy valiosos. Sí, lo que podemos ver una tendencia es hacia fin de diciembre. Si bien vemos que los cultivos están muy bien, que sobre todo los ambientes que tienen suelos profundos no se nota la falta de agua, ya en otros ambientes con más limitantes ya se está empezando a notar un poco la falta de agua debido a la demanda atmosférica de los cultivos en esta época del año. Acá podemos ver el índice de vegetación normalizado, también el área de influencia, y el producto que me parece más interesante es la anomalía de índice de la vegetación normalizada, que compara este mismo periodo, en este caso entre el 19 y el 31 de diciembre, con datos históricos de los últimos 20 años, y podemos ver que, bueno, que los valores son en general similares a valores promedios o incluso en algunas zonas superiores. Así que, bueno, el estado de la vegetación en general es bueno en toda la región, lo que incluye a los cultivos de verano, a cómo están evolucionando, a los recursos forrajeros que tuvieron una muy buena primavera. Así que, bueno, este es el reporte de mi parte. Voy a dejar de compartir. Gracias, Rosario. Por ahí una consulta como para conversar que tuvimos en este periodo, ¿no? La cosecha de todos los cultivos o de la mayor parte de los cultivos de invierno. Saber un poco si tenías alguna información sobre cómo había sido ese proceso. Conversamos fuera de grabación de lo que fue la influencia de las heladas, ¿no? En una campaña que fue muy buena en general. Pero con algunos daños y pérdidas por heladas. Bueno, a ver si tenés un poquito un resumen sobre eso también. Sí, en general la evolución de los cultivos de invierno fue muy buena, si bien comenzó con algunos retrasos en la siembra de muchos lotes por excesos de agua que hubo durante el otoño y el invierno. Después la evolución de los cultivos implantados fue muy buena. En algunas zonas se atravesaron algunas cuestiones sanitarias que no fueron de mayor gravedad, y sí hubo un impacto bastante considerable en lo que fueron el rendimiento de los cultivos por las heladas que se registraron a fin de noviembre, creo que 27 y 28, 28 y 29, no recuerdo los días exactos, y la primera semana de octubre, quiero decir, 27 y 28 creo que de octubre, y el 5 6 de noviembre, en plena floración de los cultivos. El reporte que nosotros tenemos es daño en muchos lotes de entre el 20 y el 45%, así que quizás cultivos con rendimientos que tenían un rendimiento potencial de 7.000 kilos, quizás rindieron 5.500, 5.000, y bueno, eso depende el potencial y el ambiente. Bueno, sí, hubo varios reportes de daño por helada. Así que, bueno, fue creo que uno de los factores que quizás
opacó un poco en esta zona la campaña de cultivos de invierno. Buenísimo, muchas gracias. Sí, comparto un poco ese análisis de situación. Y otra cosa, mientras le doy paso a la doctora Florencia Iacobone, otra cosa también importante me parece es el buen estado de lo que vienen siendo los cultivos implantados de verano, ¿no? Que lo mismo, por ahí hubo algunas diferencias en fechas de siembra que lo hicieron un poquito más dispar, pero al mismo tiempo en este momento las condiciones son, los suelos, ¿no? Los perfiles están recargados, entonces Sí, todo. creo que los cultivos están en muy buena condición, quizás a fin de diciembre, toda esta época, ya uno ve en la ruta los riegos a full por los cultivos que de mayor demanda, así que bueno, esperando que haya alguna pronóstico de precipitaciones o no, ya nos enteraremos. Buenísimo, bueno, entonces con esto le doy paso a Florencia, perteneciente a la UBA. Flor, si querés contarnos un poco cuáles son las perspectivas. Bueno, hola, ¿cómo están? Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Hoy les voy a presentar el pronóstico a mediano y corto plazo, ¿sí? Para la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y para ello, primero lo que vamos a ver es repasar cómo son las condiciones de gran escala actuales de los principales forzantes climáticos y luego vamos a ver cómo van a ser las proyecciones meteorológicas en los próximos días y semanas. Entonces, primero, para hablar de las condiciones actuales de los forzantes, vamos a hablar de el ENSO, ¿sí? El forzante que es el más conocido. Si hablamos del niño o la niña, vemos que las condiciones actuales son de la fase de la niña, ¿sí? Teniendo anomalías negativas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, y eso se traduce en que tenemos condiciones en la niña, vemos que tenemos valores de menos 0,95 grados centígrados en las anomalías de la temperatura superficial del mar. Y esta fase de la niña lo que favorece es en nuestra región condiciones más secas de lo normal, ¿sí? Aunque la intensidad de estos efectos o el impacto que puede llegar a tener este forzante va a depender también de la interacción de los otros forzantes, que son como por ejemplo el dipolo del Índico, del Océano Índico, que actualmente, ¿sí? Como vemos en este gráfico, se encuentra en condiciones neutrales, ¿sí? Lo que significa que no está generando una influencia significativa en nuestra región, ¿sí? En esta época del año. Y como también les he mencionado en otras ocasiones, este modo de variabilidad o este forzante tiene su mayor impacto en primavera, ¿sí? Entonces vamos a esperar que siga en condiciones neutrales. Y luego pasando a lo que es el SAM, ¿sí? Cómo es el comportamiento que tiene la atmósfera en las latitudes cercanas a la Antártida. ¿Sí? Esta se encuentra en su fase neutral, ¿sí? En la línea blanca, este intervalo nos representa la fase neutra. Esto lo que implica es que no hay un forzante adicional, ¿sí? Sobre la circulación atmosférica en nuestras latitudes, ¿sí? En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, por lo cual los patrones de precipitación y temperatura van a responder o están respondiendo principalmente a lo que es la variabilidad interna del propio sistema climático y al ENSO, ¿sí? A la fase de la niña. Viendo el pronóstico a corto plazo, esta vez me focalicé en la localidad de Tandil, ¿sí? Vemos que a partir del día sábado, 10 de enero, va a haber un incremento de las temperaturas máximas y a partir del lunes de las temperaturas mínimas, sin probabilidad de precipitación. Pero si pasamos, esto es información del Servicio Meteorológico Nacional. Si pasamos al pronóstico obtenido a partir de Meteorred, ¿sí? En la misma localidad, en Tandil, vemos que también se ve un incremento de la temperatura máxima y mínima para los próximos días, pero a partir del lunes, ¿sí? Lunes, martes, el día jueves, se espera que haya una mayor probabilidad de precipitación, entre un 50 y un 80%, principalmente para el día martes.
Y si vemos el pronóstico a partir del Windy, acá en este panel superior tenemos el pronóstico a partir del modelo europeo y en el panel de abajo el modelo norteamericano. ¿Sí? Ambos modelos coinciden en que hay un pronóstico de precipitación, también un incremento de temperatura a lo largo de estos días, pero precipitación para el día martes 13, ¿sí? Entonces, hay una coincidencia, ¿sí? De todos los modelos que estuvimos viendo, en que va a haber lluvias, se esperan lluvias para el martes de la próxima semana, ¿sí? Esto es importante porque si bien tenemos la señal de la niña en nuestra región, ¿sí? Que se indica condiciones más bien secas, bueno, seguimos teniendo estos eventos de precipitación asociados a sistemas transitorios, ¿sí? Es decir, a sistemas que ocurren en un pronóstico de corto plazo, ¿sí? Entonces es importante también prestar atención en lo que pasa semana a semana. En cuanto al pronóstico trimestral de la precipitación, ¿sí? Acá podemos ver anomalías de precipitación a partir del Servicio Meteorológico Nacional para la semana del 7 de enero al 13 de enero y del 14 al 20 de enero. ¿Sí? Vemos que en la primera semana tenemos más bien anomalías negativas, ¿sí? Esto es tener menos lluvia de lo normal. Y si vemos el pronóstico, ahora sí bien trimestral, ¿sí? De enero a marzo, por parte del Servicio Meteorológico nos sugieren que las condiciones van a ser más bien normales, ¿sí? Pero si vemos el pronóstico, ¿sí? Trimestral, también para enero y marzo, de los modelos internacionales, si vemos en lo que es el sudeste de la provincia, hay un 40% de probabilidad de tener precipitación por encima de lo normal. En cuanto a la temperatura, también tenemos las mismas semanas y vemos que del 14 al 20 de enero hay un pronóstico de tener anomalías por encima de lo normal. Y si vemos el pronóstico trimestral, tanto el Servicio Meteorológico como los modelos internacionales pronostican que hay un 40% de probabilidad de tener anomalías por encima de los valores medios, ¿sí? de temperatura. En cuanto al pronóstico de los forzantes, ¿sí? De acá lo que queda de enero, pero principalmente de cara a febrero, ¿sí? Los modelos en el panel de abajo, acá tenemos diciembre, enero, febrero, marzo. Vemos que hay una gran variabilidad entre los modelos en cuál va a ser el pronóstico, pero si vemos cómo van a ser para febrero las condiciones de las anomalías de temperatura superficial del mar del Pacífico, vemos que son más bien neutras y varían entre -4 y 0,4 grados, lo cual nos indica que tenemos una condición neutra, ¿sí? Estamos en un periodo de transición justamente en este momento. En cuanto al dipolo del Índico, como bien esperábamos, seguimos en condiciones neutrales, ¿sí? Tanto para enero, que el fin, lo que queda de este mes, y para febrero y marzo continuamos con condiciones neutras. Y en cuanto a lo que sucede en latitudes más altas, ¿sí? Cerca de la Antártida, también seguimos a partir, bueno, acá es un pronóstico a partir del 5 de enero, pero a partir de este día hasta principios de febrero vemos que continúan las condiciones neutras, ¿sí? Lo que refuerza esto es la idea de que no va a haber un forzante externo a partir de, por ejemplo, el dipolo del Índico y de lo que sucede en latitudes cercanas a la Antártida, y que la variabilidad interna del propio sistema climático es el que va a predominar, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, estamos en un contexto de transición, ¿sí? Con la niña aún presente, pero debilitándose, transicionando a una fase neutral. Continuamos con condiciones neutras también del dipolo del Índico y del SAM,
para los próximos meses. Y esto nos deja un escenario donde los pronósticos de corto plazo cobran principal relevancia, ¿sí? Y donde las señales de precipitación y temperatura hay que seguirlas semana a semana. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Florencia, muchas gracias por toda la información. Me quedo con el concepto, ¿no?, de la variabilidad propia del sistema climático, que es un poco el factor que va a jugar ahora. Como positivo, tener una campaña sin grandes forzantes vinculados a eventos extremos, me parece siempre positivo. Sí seguimos con la variable, ¿no?, de la temperatura por encima de lo normal, eso tanto en lo observado como lo destacaba Rosario, como lo traes vos hacia pronóstico. Y bueno, un poco eso, ¿no? También a esperar que las lluvias acontezcan. Por suerte, eso, aparecen lluvias, a mí eso me parece siempre una buena noticia. Sí, van a ser más bien lluvias aisladas, o sea, no va a haber muchos días continuos de lluvia, pero bueno, va un poco a humedecer un poco la tierra, que es lo que se necesita, ¿no? En esta época de verano donde la evapotranspiración es muy alta debido, bueno, a las altas temperaturas, entonces es importante que llueva. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si les parece, los despedimos y nos encontramos el próximo mes para ver qué es lo ocurrido durante el mes de enero. Un saludo y buenas tardes, y aprovecho para saludarlos por un año nuevo a todos y a todas. Hasta luego.